Perfecto. Ok, continuando con la segunda parte de la sesión de hoy. Lo último que hicimos fue, digamos, el ejercicio donde estimamos la tasa de retorno general para el proyecto X que paso a compartir nuevamente en pantalla. Y lo que dijimos en su momento era que la tasa, digamos, estimada nos estaba dando 28,60. Entonces, en ese momento ya lo que me quedaba era un minuto de video y les hacía la consulta si me habían entendido todo el procedimiento que había hecho para efecto del proyecto X. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud de la metodología? ¿Alguna duda? No, profesor, no. De todas maneras, después yo vuelvo a ver el video con calma y cualquier cosa, pues en el grupo de WhatsApp, pues estamos Eso es correcto. interactuando. La idea del grupo es justamente esa. Ok. Ustedes ahora, digamos, en el caso del proyecto Y, la idea es que hagan exactamente lo mismo y detecten, por un lado, cuál es el punto de transición y por otro, que puedan estimar, en este caso, Gustavo me está haciendo una pregunta, ese 1/5 es porque son 5 periodos, ¿no? Sí, efectivamente. Porque realmente la fórmula lo que te indica es que es 1 dividido a n, donde n es la cantidad de periodos que tiene el proyecto de evaluación. ¿Ok? Ajá, entonces les decía que la idea es que cuando realicen en el caso del proyecto Y, aunque ya lo tienen en el video que está publicado en YouTube, ahí básicamente lo que van a estimar es el punto de transición y estimar la tasa de retorno general para el caso de los proyectos independientes y luego la tasa de retorno general ajustada para el caso de los proyectos mutuamente excluyentes. ¿Ok? Esa básicamente es la intención de esta metodología. Entrando un poco más ya en la práctica, este tipo de metodologías funciona muy bien cuando estás evaluando proyectos de inversión que son de largo plazo. Entendiendo el largo plazo, digamos, en muchos de los casos por encima de 10 años. Entonces son metodologías que tú utilizas en proyectos que están muy vinculados a la ingeniería, que son megaproyectos. Este tipo de metodologías la usan muy bien. De hecho, entre algunas de las empresas que pudiesen estar utilizando esta metodología están algunos fabricantes de aviones. Entonces, básicamente esta es una metodología que es un poquitico más precisa que lo que tenían para el caso de la TIR y para el caso de la TIR-M. Fíjense que si ustedes calculan allí la TIR les estaba dando en ese mismo proyecto X 34,16. Pero ¿cuál era la gran debilidad de ese número 34,16? A ver si alguno se recuerda de lo que pasaba allí. Si tú al flujo efectivo del proyecto X le calculas la TIR según lo que te dice Excel te está dando 34,16. Pregunto, con ese valor, ¿tú puedes decidir si inviertes o no inviertes en el proyecto? ¿Sí? Si mal no recuerdo, por tener cambio de signo, digamos, en el flujo de caja, debería tener dos tiros, dos valores de... Es correcto. Es decir, lo que dice Michelle, si no te capté mal la voz, es Ok, Sí, Claro, perfecto. que diga lo importante que ustedes tienen que saber para la metodología es lo que corresponde a si los proyectos son mutuamente excluyentes. Y ya lo vamos a ver. Al igual que ocurría antes de llegar allí, al igual que ocurría en el caso del BPN y la TIR en finanzas corporativas, tiene que haber una consistencia entre la metodología del valor presente neto general con la tasa de retorno general.
Entonces, si ya conocemos la tasa de retorno general y te está indicando que tú deberías aceptar el proyecto de inversión, entonces, a través del valor presente neto general se debe cumplir lo mismo. Entonces, la fórmula del valor presente neto general para la metodología de Robert Gibbs va a ser la siguiente. Consideras la inversión base en negativo porque efectivamente es un desembolso y que juro haciendo en este momento. Héctor acaba de escribir en el chat si alguno tiene inconvenientes con el audio. ¿Todos me escuchan? A veces se pone un poco Lento. baja calidad, pero se entiende, profesor. Ok, ok. Voy a tratar de todas maneras de ir un poco más lento, de manera que si existe alguna falla de audio, puedan tratar de copiarme siempre. Ok, entonces sigo. La tasa de retorno general ajustada básicamente estará en función del valor resultante ajustado que acabo de calcular previamente dividido a la inversión base del mayor, todo eso elevado a la 1 sobre n y todo eso a la menos 1. Fíjense que la fórmula es igual a la que manejábamos hasta ahora. Entonces, ¿qué establece la tasa de retorno general ajustada para proyectos mutuamente excluyentes? Que la tasa de retorno general ajustada del proyecto con la mayor inversión base tiene que ser igual a la tasa de retorno general del proyecto con la mayor inversión base. Vamos a revisar aquí el chat. Ok. Esto, cuando lo llevas a la hoja de cálculo, que es la que voy a compartir con ustedes en este momento. ¿Todo el mundo tiene la hoja de cálculo? Sí, profesor. Sería lo que yo coloco en la pestaña que se llama TRGYX. O, si lo quieres ver como la metodología de Robert Gibbs, estará en la pantalla TRG. Entonces, ¿qué dice la metodología? Lo primero que tienes que hacer es ordenar de mayor a menor las inversiones base. Proyecto X, la inversión base era 100. Proyecto Y, la inversión base es 156,94. Entre las dos, la mayor sería la del proyecto Y. Así que, en nuestro caso, inversión base de Y es mayor que la inversión base de X. Entonces, según lo que acabamos de ver en la metodología, lo que deberíamos calcular ahora sería el valor resultante del proyecto X. Y efectivamente, yo lo hago todo en una cuenta. El valor resultante del proyecto X básicamente será el primer tramo de la ecuación que les estoy haciendo doble clic, que no sé si la están viendo en este momento. La estamos viendo. Ajá. Ahí básicamente tomas el valor resultante y tienes que elevar entre 1 y fíjense que la metodología, al compartir nuevamente la presentación, lo que te indicaba era que para el caso de la tasa de retorno general del proyecto mayor tiene que ser igual a la tasa de retorno general ajustada de ese proyecto. Entonces, al hacer eso, fíjense que al compartir nuevamente la hoja de cálculo, como establecimos que la tasa de retorno general del proyecto mayor nos había dado 26,48, entonces a juro la tasa de retorno general ajustada según esta metodología tiene que ser el mismo valor. Y ahora lo que tengo que hacer es comparar entre ambas. Fíjate que entre 26,48 y entre 25,74, ¿cuál es la mayor? Fíjate que la mayor sería la del proyecto Y. Entonces, entre el proyecto Y y el proyecto X,
deberías elegir la del proyecto Y. Esa es una manera de hacerlo utilizando la metodología de Robert Vives. Ahora, si ustedes utilizan la metodología tradicional, que fue la que revisaron en el curso de finanzas corporativas, ustedes lo que hacían era construir un flujo de caja incremental. Si lo contra X, dado que Y seleccionar entre ambos y lo que ok, entonces, si ahora, si en el caso de Gustavo que pregunta, usted va a enviar ese Excel, te comento, sí, ya todo ese material lo tienes en Moodle, en el espacio virtual. Te metes por la carpeta que se llama Unidad 1 y ahí vas a ver una presentación que se llama TRG y la hoja de cálculo que se llama también TRG. Ahí vamos a encontrar esta presentación que estamos viendo y esta hoja de cálculo. Es correcto, tal cual. Dicho esto, entonces, ahora lo que me resta es calcular el valor presente neto general utilizando, digamos, la fórmula que vimos en la presentación. Entonces, fíjense, dado que no me estaban dando ninguna tasa de descuento en el enunciado, lo que hice fue análisis sensibilidad con la tasa y fui aumentando la tasa de 5 en 5, o la voy a ir aumentando de 5 en 5, que es lo que ustedes están viendo en la columna A, y calculé el valor presente neto general para X y el valor presente neto general para Y. Entonces, según lo que vimos antes en la presentación, que la voy a compartir nuevamente con ustedes, el valor presente neto general se calculaba asumiendo en este caso o calculando la suma del desembolso que tienes por inversión base más el valor resultante que divide a 1 más la tasa de descuento elevado a la n. Al hacer eso en la hoja de cálculo, vuelvo a compartir con ustedes la hoja de cálculo, entonces el resultado va a ser el siguiente. Inversión base del proyecto X, fíjense que está atado a la pestaña TRG, celda F3. ¿Quién es la celda F3? Fíjense que la celda F3 es la inversión base del proyecto X. Luego le sumas, en este caso, la pestaña TRG, pero el valor resultante de ese proyecto, que sería G8, que es este que estoy mostrando aquí. Regreso nuevamente a la presentación. Y al hacer eso, lo vas a dividir, ese valor resultante lo vas a dividir entre 1 más la tasa hipotética, que es la que va a ir variando de 5 en 5, bajo mi criterio, elevado, en este caso, a la cantidad de periodos que tienes. El color fucsia es el BP. Siempre tienes mayor valor entonces, ahora básicamente lo que les resta a ustedes es chequear este video en YouTube. A partir de allí, con los ejercicios que yo les voy a mandar junto con el caso, si tienen alguna duda, la idea es que la vayan haciendo directamente en el chat de WhatsApp para ir, digamos, intercambiando opiniones y, digamos, respondiendo poco a poco a cada una de las dudas que se pudiesen ir presentando. ¿Ok? Ok. Ok, entonces ahora, dicho eso, paso a lo otro que digamos, la presentación para hablar un poco de los aspectos básicos de la metodología. El análisis de reemplazo, básicamente, tal cual como lo digo en el video, digamos, es la herramienta que te permite, a través de los costos, poder decidir en qué momento es más oportuno cambiar un equipo o cambiar, por ejemplo, una máquina. Es decir, cambiar un activo fijo. Por ejemplo, si ustedes piensan en su vehículo, bueno, simplemente es buscar el punto en el cual, desde la perspectiva del costo, es más apropiado deshacerte de tu vehículo y tener uno nuevo. O, digamos, uno que no sea, digamos, nuevo, pero que sea un poco más reciente que el que ya tiene.
Básicamente, ¿por qué? Porque muy probablemente los costos de mantenimiento con el paso de los años ok, vamos a compartirla nuevamente. No, profesor. No la agarró. No. Ahora, Te digo en el Excel. Nada. Ahorita sí. ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. Ahora sí. Ok, listo. Básicamente el objetivo general de la metodología, básicamente está en lo que les decía antes, es realizar el estudio que te permita ver en qué momento es adecuado el reemplazo de un activo o un sistema que esté en uso. Entonces, digamos, los fundamentos de la metodología básicamente son comprender, digamos, cuáles son los términos del análisis y detectar cuáles serían las variables sensibles a estudiar. Por un lado, definir la vida útil económica de ese activo, que básicamente te permita disminuir el costo total anual, y a partir de allí realizar el análisis de reemplazo entre el activo que ya tienes versus un activo que para ti pudiese ser la competencia, que yo llamo allí el retador. Las consideraciones eso un nuevo activo. Costos que no se pueden recuperar del proyecto, por ende no los incorpora dentro del flujo de caja, valor del activo existente y el punto de vista externo, es decir, cuál es el valor del mercado de ese activo en este momento. Me acaba de aparecer la alerta de que en 10 minutos terminará la sesión, así que trataré de recoger la mayor cantidad de información en estos 10 minutos y si hace falta, generamos una nueva sesión, ¿ok? Luego tenemos la vida económica del activo que se propone para el reemplazo, que sería el retador, la vida económica restante del activo antiguo, que sería el defensor, y luego hacer las consideraciones de rigor del impuesto sobre la renta. Es decir, si cuando analizas, digamos, el tema impositivo, digamos, puede ser rentable seguir manteniendo el activo o es mejor, digamos, deshacerse de él. Eso te lleva, digamos, a lo que van a ver en la siguiente lámina, que básicamente es recordar lo que había dicho del costo sumergido, que puedes definirlo contablemente como la diferencia entre lo que corresponde al valor en libros o el salvamento de un activo y el valor de mercado en un momento particular de tiempo. Estos costos sumergidos no tienen relevancia para las decisiones de reemplazo, dado que ni siquiera las consideras en el flujo efectivo, tal cual como lo dije antes. Entonces, a partir de allí, lo importante y digamos el grueso de la metodología consiste en entender cuáles son los tipos de vidas que puede tener un activo típico. Tenemos la vida económica, por un lado, que es el lapso de tiempo en años que da origen al costo anual uniforme equivalente, que realmente es la metodología la decisión de conservarlo no significa que este debe hacerse solo para ese periodo. Digamos, se resume en la siguiente lámina, que es la que ustedes van a ver a continuación, que es esta que está aquí, que es donde está la, digamos, la fórmula aplicada. ¿Quién es el costo anual equivalente uniforme mínimo? Es el desembolso que tú puedas tener, digamos, para un activo,
menos el valor resultante de ese activo en un periodo determinado, descontado una tasa de descuento, más el valor presente de lo que son los costos de operación acumulados durante n periodos, y como la suma y la resta de todo eso te va a dar, digamos, en valor presente, yo sobre ese valor presente es lo que voy a compartir a continuación en el video, que sería, me voy a Excel nuevamente, y ahora voy a ver la hoja de cálculo que se llama análisis de reemplazo, que creo que ya ustedes la están viendo, ¿cierto? Cierto, profesor. Listo. Entonces, todo lo que está en amarillo son los datos del ejercicio. Tienes dos máquinas, la N, que es la que está arriba, que dice retador, y tienes otra máquina abajo, que la llamo máquina B, que sería la defensor. En el caso de la defensor es el activo que ya tiene. El costo inicial fue de $12,000, su vida útil está estipulada para 8 años, el valor actual de mercado es de 8,000 y la antigüedad de esa máquina es 3 años. Es decir, que si ya tienes 3 años operando con ella y su vida útil es de 8 años, lo que le resta a ese equipo sería de esos costos. Voy a copiarla por acá en la pantalla, a compartirla, que sería básicamente hacer la diferencia entre el desembolso inicial menos el valor resultante descontado al periodo cero, y luego sumar el valor presente, los costos de operación acumulados. Eso todo me va a dar en el periodo cero. Estamos llegando al final de esta sesión, lo voy a dejar hasta aquí, voy a dejar de grabar y genero un nuevo enlace. ¿Les parece? Ok. Sí, profesor. Ok. Está bien.